gracias una vez más por la invitación que me han hecho. Ha sido realmente un privilegio poder compartir la palabra del Señor con ustedes. No, hoy no voy a compartir salvo el mapita para refrescar un poquito el lugar en donde nos encontramos, ¿sí? Para hacer como una especie de una breve resumen de dónde estamos. Estamos en Europa, ¿sí? Si nos metemos en el mensaje, estamos en Europa, por primera vez llega el Evangelio a Europa. El miércoles pasado veíamos cómo el Evangelio llega al primer lugar, allí en Filipos, donde Pablo funda una iglesia, donde comienza a expandirse el Evangelio, y bueno, llegamos al capítulo 17. Aquí en el capítulo 17 solamente continúan viaje, dicen los que han estudiado o estudian en profundidad, que hasta el capítulo 16 estaba Lucas acompañando en el viaje, pero ahora aquí siguen solamente Pablo, Silas y Timoteo. Lucas se queda en Filipos. ¿Por qué se cree esto? Es porque pasa de la primera persona del plural, la narración pasa a la tercera persona del plural, ¿sí? Hasta el capítulo 16, si leemos, vamos a ver que dice nosotros arrancamos el miércoles pasado leyendo el versículo 11 del capítulo 16, y allí dice, vinimos con rumbo directo a Samotracia, vinimos, o sea, estaba Lucas incluido. En el capítulo 17 arranca, ¿sí? Diciendo llegaron, o sea, ahí habla ya en tercera persona del plural, ¿sí? Pasa del nosotros a ellos, por eso se cree que Lucas queda allí en lo que es Filipos. Vamos a separar en cuatro partes estos 15 versículos. La primera parte es la fundación de la iglesia en Tesalónica, ¿sí? Ahora vamos a llegar a un lugar llamado Tesalónica. Allí se funda una nueva iglesia. Luego vamos a ver la oposición que recibe el Evangelio, recibe Pablo, Silas, estos misioneros reciben allí en Tesalónica. Luego vamos a ver que Pablo y Silas continúan para un lugar llamado Berea, y termina allí el versículo 15, es como un nexo, es como la mano que se da lo que vamos a ver hoy con lo que van a ver ustedes el miércoles que viene a partir del versículo 16. Leemos el versículo 1 y vamos a acomodarnos en el mapa, vamos a ver en dónde estamos hoy en la historia, en este viaje, en este segundo viaje misionero, en donde andamos acompañando a Pablo, a Silas, a ver qué nos van a enseñar hoy. Dice así el versículo 1, pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. A ver si puedo compartirles el mapita, para que veamos y nos ubiquemos en dónde estamos. Ahí les marco, vieron esta parte de acá, no sé si espero que ustedes puedan estar viendo el cursor. Esta parte era lo que decíamos que era Asia, este marrón más clarito. La parte más amarilla es lo que es Europa, Macedonia, Grecia, ¿sí? Acá está Filipos, que era donde estuvimos el miércoles pasado, y hoy, por cuestiones de que tuvieron que salir por los problemas que se generaron también, eso es llamativo, es muy llamativo cómo el Evangelio se empieza a expandir por la oposición que se le presenta. Uno podría decir que cada vez que se nos ponen obstáculos en el camino, cada vez que Satanás intenta frenar el Evangelio, a veces uno se paraliza. En los viajes del apóstol Pablo era lo que impulsaba que esto siguiera. A veces nosotros tenemos la tendencia a que los obstáculos, los problemas, las cosas que pasan, nos paralizan, nos bajonean, nos tienden a querer dejarnos estancados. Pero en los viajes de Pablo era todo lo contrario, justamente cada conflicto, cada problema lo impulsaba a seguir. Dice, bueno, listo, acá ya predicamos, vamos a otro lado y seguimos predicando en otro lado. Bueno, es así que salimos de Filipos, la Biblia dice que pasaron por Anfípolis, acá está Anfípolis, de ahí fueron a Polonia, es acá, todo costeando, fíjense. Yo calculo que el apóstol Pablo cada tanto se iba a tomar un poco de sol ahí a la playa, no sé si habrá tenido tiempo, pero fíjense que va costeando siempre ahí el mar Egeo, o el mar Mediterráneo en su totalidad, que es lo que por ahí a veces conocemos más.
y de Apolonia llega a Tesalónica, acá está Tesalónica, acá vamos a estar en estos primeros versículos. En la segunda parte va a Berea, ¿sí? Tesalónica y Berea se encuentran acá, bien costeros los dos, y después tiene un viaje más largo, cuando también se pone medio difícil la situación en Berea, viaja y terminamos hoy nuestro viaje en Atenas. Acá está Atenas, ¿sí? Ustedes ya el próximo miércoles verán cómo Pablo después va a Corinto, y así todo el viaje va a Éfeso y después regresa a Jerusalén. Pero hoy la historia nos tiene acá, viajando con Pablo en Tesalónica, en esta parte. Tesalónica y Berea se va a centrar la historia que vamos a ver en esta noche. Bien, a diferencia de Filipos, como leímos recién en el versículo 1, a diferencia de Filipos, en Tesalónica había una sinagoga de los judíos. Eso es importante resaltar. En Filipos, ¿se acuerdan que se reunían a orillas del río? No tenían sinagoga los judíos. Aquí sí, ya hay judíos que han llegado, si bien, como aclarábamos el miércoles pasado, el Evangelio de Cristo, del Cristo resucitado, es el que llega por primera vez a Europa. Ya había judíos con su religión judía, había muchos prosélitos, muchos convertidos al judaísmo, que estaban aquí tanto como en Filipos como en Tesalónica. De hecho, Lidia, la mujer que veíamos la vez pasada, que era de la ciudad de Tiatira, ella era convertida al judaísmo, no era judía, se había convertido. Y es la primera persona que se convierte al cristianismo, ¿sí? Al evangelio de Cristo. Entonces, como decía, en Tesalónica ya hay una sinagoga, y dice el versículo 2, leemos entonces Hechos 17:2, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo discutió con ellos. Dos palabritas quiero resaltar de este versículo. Vamos a ir leyendo versículo por versículo, tratando de sacar una enseñanza de cada uno de estos pasajes. Dos palabras me llaman la atención del versículo 2. La primera es costumbre y la segunda es discutir. Son dos palabritas que para mí resaltan en este texto, en este versículo 2. La primera es costumbre y la segunda es discutir. Y recurrí al diccionario para ver por qué la Biblia utiliza la palabra costumbre, que a veces uno la asocia, o me pasa a mí de asociarla con algo que se vuelve ya por inercia, que pareciera que no moviliza. ¿Vieron? Cuando uno tiene la costumbre de tal cosa, parecía como que no, ya lo hace por costumbre. Pero buscando lo que significa esta palabra y por qué la Biblia hace mención de esta palabra aquí en este texto, el diccionario dice que costumbre es una práctica habitual de una persona, animal o colectividad. Práctica habitual. Relaciona la palabra costumbre con una práctica, con algo que se ha vuelto una práctica habitual. Qué distinto es cuando nosotros se nos vuelve una práctica habitual la vida cristiana. Que eso es la vida cristiana. Eso es lo que Pablo les quiere enseñar. Esto no es religión. Esto es una relación. Esto es un estilo de vida. Es Cristo viviendo en nosotros. Es la práctica, mi práctica de todos los días. Fíjense que Pablo va a la sinagoga, va a donde se reunían, porque eso ya era su práctica habitual. Él donde iba, y ustedes lo van a ver en los capítulos que siguen, y lo habrán visto en los capítulos anteriores también, en el primer viaje, a donde a donde llegaba, él enseguida buscaba el lugar de reunión, donde podía ir y predicar, donde podía ir a enseñar a Cristo. Era su práctica habitual. No se había vuelto como esas costumbres rutinarias, no, era su práctica habitual. Por eso me gustó la definición que hace el diccionario de la palabra costumbre. Algo que se volvió en nosotros una práctica habitual. En el capítulo anterior, el miércoles pasado, leíamos en el versículo 21, cuando Pablo y Silas le sacan este espíritu de adivinación a la muchacha, cuando son acusados, una de las cosas que le dijeron a los magistrados, dice el versículo 21 del capítulo 16, y enseñan costumbres, dice, enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, porque nosotros somos romanos. Nosotros como romanos, dicen
los magistrados, los que acusaban allí a Pablo y a Silas, nosotros tenemos otras costumbres, nosotros tenemos otra práctica, y ellos vienen a enseñarnos una diferente costumbre. Y qué bueno es esto de que se vuelva en nosotros una costumbre la vida cristiana. No solo el domingo, eso es religión, poder encontrar la diferencia entre religión y una práctica habitual, una costumbre. Nosotros tenemos que entender que hay cosas que no van a cambiar. Cuando ustedes arrancaron estudiando el libro de los Hechos, en el capítulo 2, allí hay 4 fundamentos que no van a cambiar, que eso se tiene que volver la costumbre del creyente. Dice que los creyentes perseveraban en la doctrina, perseveraban en la comunión, perseveraban en el partimiento del pan y perseveraban en las oraciones. Era la práctica habitual de los primeros cristianos. Eso no se podía modificar. Esa era la costumbre, ¿sí? Y en Hebreos, el escritor a los Hebreos, en el capítulo 10, el versículo 25, utiliza también esta palabrita que se había vuelto una costumbre, pero mala costumbre. ¿Por qué? Dice Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. La práctica habitual de algunos de los hebreos se había vuelto justamente dejar las cosas de Dios a un lado. Qué bueno es poder tomar el ejemplo esta noche de Pablo y decir, es mi costumbre, si pudiéramos poner allí en el versículo 2 el nombre de cada uno de nosotros. El texto arranca, y Pablo, ¿cómo acostumbraba? Pongamos nuestro nombre y realmente veamos si lo vamos a poder leer de la misma manera. Eliseo, yo le pondría un signo de pregunta, acostumbra, es su costumbre, es su práctica habitual el estar en las cosas de Dios, no solo el domingo, no solo en el Zoom de los miércoles, en el día a día, el buscar la comunión íntima con Dios. ¿Es la práctica habitual? En segundo lugar, la palabrita también que a veces uno la puede interpretar mal, es la palabra discutir. Dice que por 3 días de reposo, o sea, los sábados, los judíos acostumbraban a utilizar el día sábado para reunirse y para ir a la sinagoga. Por 3 días de reposo, por 3 sábados consecutivos, Pablo dice que discutía con ellos. La palabra discutir, uno a veces la asocia enseguida con pelea, ¿no? Cuando empezamos a levantar la voz, uno cuando habla de discutir enseguida se imagina, no, seguramente están a los gritos. Cuando uno dice, no, están discutiendo, uno enseguida piensa, no, están a los gritos, tal vez se levantan la voz, hasta corre algún insulto. Enseguida asociamos discutir con una pelea. Y justamente no es una pelea. Pelea es una cosa y discutir es otra. El diccionario, fui otra vez al mataburro, que es la palabra discutir, y dice así, examinar y tratar entre varias personas, ¿sí? Entre 2 o varias personas, un asunto o un tema, proponiendo argumentos o razonamientos para explicarlo, solucionarlo o llegar a un acuerdo acerca de él. Eso es discutir. No necesariamente a veces uno, cuando quiere hacerle entender algo a otro, empieza a gritar creyendo que porque si grito el otro lo va a entender mejor. Y a veces tal vez diciéndolo con una voz más tranquila, manso, la idea puede llegar a entrar en la otra persona de una mejor manera. Pero esto de discutir es esto, examinar, es tratar un asunto, pero ¿con qué? Con argumentos, con razonamientos para explicarlo. Yo a veces me pongo a discutir y esto para mí es así, así, así. ¿Y por qué es para vos así? No sé, porque se me ocurre a mí. Eso ya no es discutir. Si yo voy a discutir con una persona, primero no voy a pelear con ella, justamente voy a tratar con razonamientos, con argumentos. Voy a tratar de explicar ese tema y solucionarlo, llegar a un acuerdo. Eso es discutir. La discusión tiene que terminar, para que haya sido una discusión, tiene que terminar en un acuerdo, entendiendo, y no terminar peleados. Si después de una discusión terminamos todos peleados, no fue una discusión, fue una pelea. Por eso entender estas 2 palabritas, la costumbre que tenía Pablo, esta práctica habitual,
Y después cuando él se pone a discutir, no es que llega a pelear, a ver, acá llegué yo, acá yo soy el apóstol Pablo, yo vengo con mis ideas, esto es así. No, él llegaba con argumentos, con razonamientos, con cosas prácticas para que las demás personas entendieran una verdad, que era la verdad de Cristo. Él no venía con ideas locas que se le habían ocurrido a él. Él venía justamente a traer lo que era la verdad. Dice el versículo 3, declarando y exponiendo. Fíjense, por eso es lo que hablábamos recién de discutir. En su discusión Pablo declaraba y exponía por medio de las escrituras, no era lo que a él se le ocurría, por medio de las escrituras, que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Pablo abría el Antiguo Testamento, hasta ese momento conocido, y les mostraba convincentemente lo que estaba predicho, que era necesario que padeciera el Mesías. Los judíos esperaban y esperan aún hoy, aquellos que niegan a Jesús como el Hijo de Dios, como el Cristo, el Hijo de Dios. Los judíos siguen esperando un Mesías que va a descender con todo poder y que va a arrasar con todos los enemigos y que va a poner a Israel allá arriba. Entonces nunca se imaginaron de que iba a venir un Mesías humilde, que no iba a tener un lugar donde recostar, donde nacer, donde no iba a tener un lugar donde reclinar su cabeza. El Señor Jesús dijo cuando lo quisieron seguir, mirá que las zorras tienen cueva, las aves tienen nido, pero el Hijo del Hombre no tiene ni dónde ir a acostarse. No tiene ni una almohada para ir a acostarse, para ir a descansar. O sea que ese es el Mesías que nosotros esperamos, dicen los judíos, eso es lo que nosotros no esperamos, un rey con poder que venga y destruya a todos los enemigos. Entonces Pablo, abriéndoles la Biblia, les muestra y dice, era necesario que Cristo viniera y padeciese, y este es el Mesías que largamente hemos esperado, es Jesús, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Versículo 4 dice, algunos de estos judíos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Algunos de los judíos creyeron. También muchos de los prosélitos, ¿sí? Muchos de los griegos convertidos al judaísmo, muchos habían sido convertidos. Mujeres griegas de distinción también escucharon el mensaje de Pablo y se convirtieron. ¿Sí? Esto generó lo que vamos a ver en los versículos del 5 al 9, que generó oposición. Es notorio ver cómo el Evangelio desde que comenzó, desde el mismo Señor Jesús en adelante, siempre hubo gente que se le oponía. Eso no tiene que ser una novedad para nosotros. A veces queremos hacer alguna campaña evangelística, queremos como iglesia salir a predicar el Evangelio, y se nos presentan puertas cerradas, se nos opone el político, el otro, a veces se nos empiezan a abrir las puertas, pero yo creo que nos tenemos que sentir más que bendecidos cuando aparecen las oposiciones, porque tenemos claras evidencias en la Biblia de que cada vez que se cerraba una puerta, el Señor expandía más el Evangelio. Entonces tenemos que tener siempre presente que la oposición no es muestra de que el Señor no quiere hacer su voluntad. Fíjense lo que pasó en el capítulo 15, ¿sí? Y en el capítulo 16, cuando Pablo quiso ir a predicar ahí en Asia, y parecía que estaba todo dado, y la Biblia dice que el Espíritu se lo prohibió, y lo mandó a un lugar desconocido, en donde lo metieron preso, en donde lo azotaron, donde lo golpearon, y uno decía, Señor, ¿acá querés que predique? Sí, ahí quiero que prediques. Entender, recién en las oraciones, escuché a varios hermanos de los que oraron decir, Señor, que se haga todo bajo tu voluntad. El título del mensaje pasado era un viaje bajo la voluntad del Señor. Poder entender que aún la oposición está dentro de los planes de Dios. Dice así el versículo 5. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban
sacarlos al pueblo. Así como pasó en Antioquía de Pisidia, ustedes habrán visto el primer viaje misionero de Pablo, lo mismo que pasó en Antioquía de Pisidia, en Iconio y en Listra, lo mismo pasó en Tesalónica. Hubo gente que se le opuso a Pablo, hubo gente que no quiso que el mensaje del Evangelio siguiera siendo predicado. Y Pablo recibió oposición por la multitud incitada por gente envidiosa, gente que no quería saber nada y por celos se oponía al mensaje de Pablo. Y me llama la atención las características de las personas que agarran, ¿sí? Dice que van allí a la plaza del pueblo y buscan una característica que a veces nos toca de cerca. Y aquí se resalta, dice que buscan consigo a algunos ociosos. Ocioso es el que no está haciendo nada. Ocioso es el que no le gusta por ahí hacer nada. Y cuando uno está cruzado de brazos, cuando uno no se preocupa en, por más mínimo que parezca, el trabajo para el Señor es bienvenido. El Señor dijo, buen siervo y fiel, cuando contó aquella parábola. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Por ahí sea poco a nuestra vista, puede ser pequeño la obra, la tarea que podamos realizar, pero hagámosla con fidelidad, hagámosla de corazón, y seguramente no vamos a estar dando lugar al enemigo. Fíjense que agarraron a los ociosos, este está sin hacer nada, listo. Pieza fácil, presa fácil, para ir en contra de los planes de Dios. Satanás utiliza y agarra cuando uno está ocioso. ¿Sí? Cuando los tres mozos hebreos, Sadrán, Mesach y Abednego, están a punto de ser arrojados al horno de fuego, hay una frase que a mí me gusta mucho, y la tengo medio como frase de cabecera. ¿Qué le responden los tres mozos hebreos a Nabucodonosor? Allí le dicen, en aquella hermosa historia que seguramente todos hemos leído en el libro de Daniel, le dice, el Dios a quien servimos, Él nos librará de tu mano. No dijeron, el Dios al que nos acordamos de vez en cuando. No dijeron al Dios al que vamos el día domingo a la iglesia. No dijeron el Dios al que, bueno, cuando toca el Zuna en casa me quedo y me conecto. Dijeron el Dios al que servimos. O sea, era un Dios al que ellos servían continuamente. El Dios a quien servimos, Él nos librará de tu mano, oh Rey. Y la frase que me gusta mucho, la tengo como de cabecera, es que no te agarre un horno sin servicio. Que no nos toque pasar por el horno y no hemos estado sirviendo. No vamos a poder decir, el Dios a quien servimos, Él nos librará. Por eso que no nos toque agarrar un horno sin servicio, que no nos toque pasar por el horno y estábamos ociosos. Va a ser muy difícil que pueda bajar el ángel a librarnos del horno, cuando yo estoy de brazos cruzados. Cuando por ahí no estamos hablando de hacer grandes tareas, ni megas eventos evangelísticos, ni ser un gran predicador, no. Hay pequeñas cosas en las que el Señor me necesita y que yo me tengo que comprometer y ser fiel al Señor. Versículo 6. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Jasón, aparentemente este Jasón después también es mencionado en el libro de Romanos. Jasón era un cristiano en Tesalónica y se cree que en su casa era donde se reunían estos judíos, ¿sí? Donde era el lugar de reunión de aquellos primeros cristianos también, donde cuando aceptaron a Cristo, los primeros cristianos, estos que se convirtieron, se reunían en la casa de Jasón. La primera iglesia fundada allí en Tesalónica, aparentemente fue en la casa de Jasón, cuando los hombres, estos hombres malos, estos hombres que quisieron irrumpir y alborotar todo lo que los apóstoles estaban realizando, cuando no encontraban a Pablo y a Silas en aquel lugar,
atacaron al mismo Jasón y a algunos de los hermanos que se encontraban ahí con él. Pero cuando estos hombres, ¿sí?, alborotadores, acusaron a los cristianos ante las autoridades romanas de la ciudad, sin querer estos hombres elogiaron la efectividad de la obra de Dios, o que Dios hacía a través de Pablo y de Silas. Para quejarse de los cristianos que trastornan, ahora vamos a ver qué significa esta palabra, para quejarse de los cristianos que trastornan, ¿sí?, el mundo entero, y también vinieron acá, tuvieron que decir, en otras palabras, tuvieron que decir, estos hombres han impactado radicalmente nuestro mundo y nada ya va a volver a ser como antes. Eso es lo que significa la palabra trastornar. Son palabritas que es bueno en buscar el significado, así como veíamos lo de discutir, lo de costumbre. Me gustó el significado de trastornar. A veces nosotros lo hemos dicho tal vez hasta como un insulto, que sos un trastornado. Y después de leer lo que realmente significa la palabra trastornado, yo quiero que me digan, Eliseo, sos un trastornado. Porque trastornado significa cambiar o alterar la esencia o las características permanentes que conforman una cosa o modificar el desarrollo normal de un proceso. Eso es trastornar, ¿sí? Es cambiar o alterar la esencia o las características permanentes que conforman. Ellos fueron a acusarlos y no se dieron cuenta que estaban elogiando el obrar de Dios por medio de Pablo y de Silas. Justamente el Evangelio de Dios produce eso en la vida de las personas. Nos cambia, altera lo que veníamos diciendo, altera el rumbo que veníamos por acá y el Evangelio nos mostró que no era por acá, era por allá. Nos cambió el rumbo, nos cambió el destino, íbamos por el camino ancho, ¿sí? Por el camino ancho que lleva a la perdición, y de pronto el Evangelio, cuando lo aceptamos y lo creímos, nos cambió el rumbo, nos cambió el camino. Salimos del camino ancho y pasamos a formar parte del camino angosto, que tal vez es cuesta arriba, que tal vez tiene piedras, que tal vez tiene obstáculos, pero sabemos que su fin es la vida eterna en la presencia del Señor. Qué bueno es, y ojalá que nosotros como iglesia, como cristianos, nos puedan decir estos trastornados. Yo pensaba, como iglesia, hemos impactado de tal manera en nuestro barrio, hemos trastornado el barrio. Como creyentes hemos trastornado nuestra familia, nuestro entorno, en el trabajo. O solamente soy un cristiano dentro de la iglesia, dentro de las cuatro paredes, y tal vez cuando salgo afuera me es muy difícil ser ese trastornado, ese que trastorna el entorno. Ojalá el Señor nos ayude, y así como estos hombres malos y que querían estorbar la obra de Dios, vieron de que estos cristianos venían y trastornaban, venían y cambiaban todo. Ojalá que las personas puedan ver en nosotros que somos personas que intentan, digo intentan porque a veces se nos hace difícil, pero deberíamos, donde hay oscuridad, ser luz, ¿sí? Ser donde ya no hay gusto, donde ya se perdió el sabor, ser la sal, ¿sí? Ser el diferente, ser distintos. El cristiano debe ser distinto, es un mandato de parte de Dios. Versículos 7 al 9 leemos, ahora dice, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús, y alborotan al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas. Pero obtenía fianza de Jasón, y los demás lo soltaron. Los romanos, las autoridades romanas que habían en este lugar, no les interesaba, sinceramente no les interesaba, en quién creyera la gente, dónde tenían su fe, si creían en Jesús, si creían en quién creyeran. Mientras no hubiera alboroto, mientras no hubiera problemas, mientras nadie rompiera el orden que le gustaba que hubiera Roma, ¿sí?, estaba todo bien.
porque si ahí se formaba alboroto, si ahí se armaba algún problema, ¿qué pasaba? Roma enviaba una legión de soldados, pum, venía y establecía el orden, pero con la violencia que los tenía caracterizados. Entonces dijeron, esta gente, si pagas tu fianza, acá hacemos de cuenta que no pasó nada y sigue todo su curso normal. Por eso es que tuvieron que, sin ser culpables, pagaron fianza, se solucionó el problema y siguieron todo tranquilo. Dijeron, acá no queremos problemas. Pero en esta acusación infundada, ¿sí?, de revolución política que supuestamente querían hacer, fíjense que estos judíos que odiaban al César, odiaban al Imperio Romano, utilizaron justamente eso como herramienta, es decir, ellos están predicando de que hay un Jesús, que es un rey y que supuestamente está por encima de César. Entonces, aún en su acusación infundada de revolución política, esa acusación llevaba un halago escondido. Dentro de esa acusación había un halago, había un reconocimiento que hicieron estos hombres porque entendieron que los cristianos enseñaban que Jesús era un rey. Ellos en su acusación dijeron, enseñan que Jesús es un rey y que tenía el derecho de gobernar sobre su gente. Yo me quedé pensando en esto. Estos hombres inconversos, malos, con ganas de generar conflicto, entendieron dentro del mensaje, entendieron de que los cristianos predicaban a un Jesús que era el rey y que tenía el derecho, el poder de gobernar sobre su gente. ¿Por qué me quedé pensando en esto? Porque es un mensaje que hemos perdido en nuestras iglesias. En nuestras congregaciones pareciera que se ha perdido este mensaje. El mensaje de que Jesús es nuestro rey, que es el rey de reyes, que es el señor de señores. Y muchos hoy asistimos a la congregación creyendo porque hemos visto el mensaje bien dado, porque el Señor nos dejó ese ejemplo de siervo, pero para que yo sea un siervo. Pero como el Señor dijo, así como yo los he servido, lo vemos al Señor Jesús lavando los pies, lo vemos al Señor Jesús siendo un siervo humilde, creemos de que muchas veces nos pasa de creer de que el Señor Jesús, de que el Cristo resucitado de la muerte, que venció la muerte, venció la cruz, es el genio de la lámpara. Que nosotros frotamos la lámpara, sale ahí el Señor Jesús y decimos, Señor Jesús, tenemos estos problemas, necesitamos que vos los soluciones. Y vos estás, Señor, para servirnos a nosotros. ¿Cuántas veces vamos a la iglesia diciendo, no, Señor, necesito que resuelvas esto? Señor, en nuestros motivos de oración, muchas veces somos egoístas, es valorable tener estos momentos de oración, pero no olvidemos de que a quien le oramos es el Rey de Reyes y Señor de Señores, y que Él puede hacer con su pueblo como a Él le parece. El Señor Jesús no es el genio de la lámpara, no es alguien que yo voy y le digo, Señor, necesito tal cosa, solucionalo por favor. Porque tal vez el Señor tenga otros planes. Entender eso es algo que nos va a hacer bien a nosotros, entender de que Dios es nuestro Señor, que Él manda sobre nosotros, que Él es el Rey de Reyes, Él es el Señor de señores, nosotros somos siervos delante de su presencia, simples instrumentos, instrumentos de barro en las manos del gran alfarero, y Él le puede dar la forma al barro de la manera que Él quiera. Si Él quiere que esto sea así, va a ser así. Si Él no quiere que sea así, seguramente no va a ser así. Si Él quiere que me azoten por predicar el Evangelio y me metan en el calabozo, Señor, alabado sea tu nombre. Si Él quiere que me vaya bien, que prospere, que es lo que a veces queremos, ¿no? Ojalá me convertí al cristianismo, ahora quiero que me vaya bien, quiero cambiar el auto, quiero comprar una casa, quiero conseguir un buen trabajo. Pero el Señor no es el mago de la lámpara que viene y nos concede los deseos que tenemos, deseos egoístas muchas veces tenemos en nuestras oraciones. Por eso es que buena esa oración que yo escuché en los hermanos que decían, Señor, que se haga tu voluntad, porque vos sos el Señor, vos decidís y vos hacés lo que crees mejor para mi vida. No le pidamos al Señor
lo que creemos que nos falta. El Señor nunca nos va a dar lo que nos hace falta. El Señor siempre nos va a dar lo que nosotros necesitamos, lo necesario para nuestra vida. Versículo 10, leemos así: ahora, por cuestiones de lo que pasó, ¿sí? Inmediatamente los hermanos, dice el versículo 10, enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Tremendo lo que pasa en este versículo 10. Los conflictos y la revolución hacen que el evangelio siga expandiéndose. Los echan, se armó un revuelo en Tesalónica. Listo, ¿a dónde nos vamos? A Berea. Y llegamos a Berea, ¿y qué hacemos? No, llegamos a Berea, escondámonos, metámonos en algún lugar, tranquilo, estamos acá en la costa, yo se los mostré dónde estaba Berea, vayámonos un día de playa, tranquilo, descansemos, la pasamos mal en Filipo, nos azotaron, yo creo que todavía le dolía la espalda a Pablo y a Silas. En Tesalónica nos zafamos, tuvimos que salir corriendo, bueno, llegamos a Berea, descansemos. ¿Qué hace? ¿Qué hacen Pablo y Silas ni bien llegan a Berea? Lo primero que hacen, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos a seguir predicando el evangelio. Una vez en Berea, ellos entraron directamente en la sinagoga, no fueron a buscar un lugar para descansar, no, fueron a predicar el evangelio. ¿Cómo he perdido yo esa pasión por predicar el evangelio? Este es el subtema de esta última reunión de conjunta. La pasión por las almas. Ese deseo fervoroso que tenía Pablo y Silas de que no importan las circunstancias, sigamos sirviendo al Señor. ¿Sí? Sigamos sirviendo al Señor. Versículo 11 dice: y estos eran más nobles, los de Berea, eran más nobles que los que estaban de Salónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Qué hermoso texto. Resáltelo en su Biblia, si usted acostumbra a resaltar su Biblia, resalte este texto, el versículo 11. Estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Hay una versión de este texto, una traducción distinta al texto, dice: los de Berea tenían una mentalidad más abierta que los de Tesalónica, y escucharon con entusiasmo el mensaje de Pablo. Día tras día se examinaban las Escrituras para ver si Pablo y Silas enseñaban la verdad. Me gustó, y por eso lo quise anotar, esto de una mentalidad más abierta, ¿sí? Eran más nobles. La traducción, una traducción más correcta de este texto podría ser algo así como que eran más enseñables, tenían más disposición a ser corregidos, eran enseñados o exhortados, ¿sí? Tenían como una disposición diferente para ser enseñados, ¿sí? A diferencia de los judíos de Tesalónica, que tal vez por orgullo, por envidia, rechazaron todo lo que Pablo les había expuesto, ¿sí? Acerca de Jesús, y a pesar de presentarles claras evidencias de lo que él decía, y con el Espíritu Santo, los de Tesalónicas se seguían oponiendo a lo que Pablo les había decidido. Esta cualidad es una cualidad indispensable para el discípulo de Cristo, esto de tener la mente abierta. ¿Sí? Al principio hablábamos de la costumbre, hablábamos de lo que eran los fundamentos. Hay cosas que no se cambian. La doctrina, con la doctrina no se puede negociar. Si la Biblia dice esto es blanco, no hay un gris. No podemos alivianar el mensaje. Si la Biblia dice el que no cree ha sido condenado, y que decirle a la gente si no crees en Cristo te vas al infierno, eso no se puede suavizar. El que no es conmigo, el que no recoge conmigo, dice el Señor Jesús, desparrama. Hay cosas que no podemos suavizar, pero sí tenemos que tener la mente abierta. Por ejemplo, hoy estamos utilizando una plataforma. El Internet hace un tiempo atrás era una mala palabra. Las redes sociales eran el enemigo. Zoom no lo sabíamos, no sabíamos ni que existía. Pero hoy nos tuvimos que adaptar, y hoy todas las iglesias, todas las congregaciones usan Zoom, tienen redes sociales, usan Internet. Muchas congregaciones ya se han instalado el Internet en la iglesia, en el templo.
cosa que tiempo atrás era impensado. Y qué bueno es esto de tener una mentalidad abierta. Pero no una mentalidad abierta para recibir cualquier cosa. Porque fíjense que ellos, dice el texto, escudriñaban las escrituras para saber si esto era así. O sea, Pablo les decía, yo vengo a hablarles de Cristo, que es el Mesías, que murió, que resucitó, que era necesario que padeciese, y ellos lo leían y lo estudiaban, y con eso cotejaban y decían, sí, es verdad. Por eso qué interesante es vivir conociendo la escritura, para no vivir de una espiritualidad prestada. ¿Cuántas veces vivimos una espiritualidad de otro? Cuando sabemos que tenemos a Alberto, que tenemos a Mario, que nos enseñan la Biblia, y decimos, bueno, yo dale, el domingo voy, y tenemos a los ancianos que nos enseñan la Biblia. Y si el anciano el día de mañana enseña cualquier cosa, no creo que sea el caso de Alberto ni de Mario. Pero si el día de mañana nos salen con algún predicador, lo escuchamos y creemos de que nos está enseñando, y decimos, oh, qué bien que predica, y tal vez nos está diciendo algo que está totalmente fuera de lo que dice la Biblia. Por eso yo tengo que aprender a estudiar la Biblia y conocerla en forma personal, alimentarme yo. Cuando éramos niños, cuando éramos bebés, alguien nos alimentaba, pero a medida que vamos creciendo, nos empezamos a alimentar solitos, y ya nadie me da la comida en la boca, ahora yo como solito. Yo elijo qué comer. Tenemos que aprender a conocer y a estudiar la Biblia para no vivir de una espiritualidad prestada, para que no sea otro que siempre me alimenta, sino que yo sé lo que pasa. Entonces después no voy a poder ser engañado por cualquier viento de doctrina, porque voy a conocer y voy a perseverar en la doctrina de los apóstoles, en el partimiento del pan, en la comunión unos con otros y en las oraciones. Y nadie me va a mover mi fundamento, porque estoy basado en lo que dice la palabra de Dios. Versículo 12 dice, así que creyeron muchos de ellos y muchas mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. El sacar a Pablo de un lugar, el sacarlo y de echarlo a Pablo de algún lugar, lo único que se conseguía era que él siguiera predicando el Evangelio y que el Evangelio siguiera extendiéndose en Europa. Porque a donde Pablo iba, ¿qué hacía? Predicaba. ¿Y saben qué pasaba? La gente se convertía. Pablo llegaba a un lugar y allí predicaba. Allí fundaba una iglesia. Allí dejaba un ministerio andando, funcionando. Y el Evangelio se seguía expandiendo. Qué gran obra hizo el Señor, hizo Dios, por medio de este gran instrumento. Instrumento escogido me es este, le dijo a Ananías. Instrumento escogido me es este, porque yo le voy a mostrar cuánto es necesario que él padezca por mi nombre. Y así lo hizo Pablo. Fíjense si no se cumplió al pie de la letra lo que Dios dijo en el llamado de Pablo. Versículos 13 y 14, cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Los tesalonicenses hicieron un viaje especial. Se tomaron al toque un vuelo charter, no sé cómo hicieron, pero dijeron, Pablo se fue a Berea, estamos acá nomás, vayamos y impidámosle allá. Los de Berea habían sido buenos receptores del mensaje, no generaron ningún conflicto. Los tesalonicenses hicieron un viaje especial a Berea para también alborotar a las multitudes allí en contra del apóstol. El hecho de que Silas y Timoteo se quedaran, fíjense que hay una aclaración especial de que Silas y Timoteo se quedan, eso nos muestra una vez más que Pablo tenía pasión por plantar iglesias y no solo por lograr conversiones. Qué bueno es esto entenderlo con respecto a lo que es el evangelismo, el evangelizar. Pablo tenía no solo pasión por las almas, sino tenía pasión por plantar iglesias. Él no se preocupaba solo por que la gente se convirtiera, sino porque le quedara un alimento sólido. Qué importante es que nosotros podamos predicar el Evangelio, pero también preocuparnos por la persona que se acepta a Cristo, se convierte, preocuparnos por la persona. El discipulado, la visitación, el saber cómo está esa persona.
el continuar. Por eso Pablo decía, no es que llegaba a un lugar, predicaba, hacía una campaña genial, se convertían 100 personas, Pablo se iba, ¿y quién se encargaba de esas 100 personas? Dios sabrá. No, Pablo iba y hacía una obra completa. Predicaba y de alguna manera en Filipos dejó a Lucas, en Berea se quedó allí Silas y Timoteo para que la iglesia continuara. También mostraba esto de que Pablo no creía que él solo era el único que podía enseñar y fortalecer a los cristianos. Personas como Silas y como Timoteo, como Lucas también lo podían hacer. Entender de que yo no soy el único capaz de hacer la obra, que Dios puede utilizar a mis hermanos, a mis colaboradores, a los que me rodean. Dios a todos nos puede utilizar para seguir con la obra. Yo no soy el único necesario, somos todos, la iglesia en conjunto, la iglesia en Mario Bravo, la iglesia en Villa Amelia, todos somos un conjunto en donde todos estamos funcionando para servir ¿a quién? Al Rey de Reyes y Señor de Señores. No somos una competencia en quién tiene más miembros, quién tiene... A veces hacemos algo para competir, para mostrar, esta iglesia hace más que la otra. No, somos un cuerpo congregado en distintos lugares, pero todos tenemos la función de servir al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Y terminamos con el versículo 15, que por cuestiones de lo que pasó allí en Berea, fíjense que les mostré en el mapita que el viaje era más largo, pero se van para el lado de Tesalónica, para el lado de Atenas, perdón, un viaje más largo, y lo que me gusta del versículo 15, dice, y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas, y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. Hubo un grupo de hermanos que se encargó de acompañar en ese viaje largo hasta Atenas, se encargó de acompañarlo a Pablo, de sostenerlo, de estar con él, y de ser también los enviados de un mensaje, de que Silas y Timoteo volvieran a donde estaba Pablo. Qué bueno es también sostener la obra de pequeñas cosas, así sea acompañar, ustedes hablaban, tenían motivos de oración de los viajes, así sea a veces acompañar, estar ahí presente, con una oración, con sostener, así como le sostenían a Moisés los brazos, a veces es una gran tarea, hay tantas cosas, pequeñas, grandes, para Dios son todas importantes lo que podemos hacer en la obra del Señor. Así que deseo de todo corazón que el Señor les bendiga, ha sido de mucha bendición en lo personal compartir estos 2 miércoles con ustedes, preparar estos pasajes del libro de Hechos, deseo del Señor, de todo corazón que el Señor les siga bendiciendo la obra que ustedes están haciendo, al haber compartido estas reuniones con ustedes, algunos de sus motivos los pude transmitir a la iglesia, también estamos orando por algunas de las cosas que a ustedes les preocupa o tienen como motivos de oración, así que también estamos orando por ustedes y deseo de corazón que el Señor les bendiga. Muchas gracias por la invitación.